nací en Sarre hace 85 años y allí viví mucho tiempo, toda la vida casi, con intervalos que pasaba en Madrid con mi madre y mi abuela y otras veces en una casa que teníamos de campo. Después en el verano íbamos a la playa, íbamos a La Coruña, me llevaba también mi madre. Lo demás, pues allí, estuve aquí interna en las Josefinas estudiando y después cuando me hice mayorcita, pues empecé magisterio, pero no lo terminé. Tuvimos un colegio que se formara con profesores de Madrid, que era la SADEL, y a eso era yo muy pequeñita, tengo un recuerdo muy vago, pero que me gustara mucho. Y luego cuando empezó la guerra se fueron. De aquella era yo pues muy chiquitina porque aún vivía mi padre y a mi padre casi no lo recuerdo. Después estudié en Sarria y luego me vine interna a las Josefinas. No, era muy llevadera. Yo allí, el recuerdo que tengo de allí era muy bueno. Era una clase muy llevadera y todos éramos amigos, chicos y chicas. Después cuando ya tenía más años, pues igual, hasta que me vine a Lugo. Y luego ya éramos con las Josefinas chicas solas. Y después trasladé matrícula para Madrid, estudié en Madrid. A la comba y a la mariola y a todos esos juegos que teníamos antes, sí los recuerdo con cariño. Teníamos la pandilla ya del colegio, salíamos chicos y chicas juntos, pues teníamos muchos amigos y amigas, y allí estuve siempre. Después en Madrid también conocí gente, y fui a fiestas y a algún baile en el Casino de Madrid y en el Casino Militar, que lo pasé muy bien, por cierto, en todos esos sitios. Siempre me llevaban mis hermanos con alguna amiga o alguna prima que tenía allí, como era de aquella costumbre, siempre acompañados de la familia. En mi casa la radio estaba puesta, no se quitaba, de día y de noche. Y cuando era pequeña se oía muy mal, no. Se empezó a oír bien, pasaron muchos años. Y después oía las emisoras locales, primero Lugo y después tuvimos una emisora mucho tiempo y también lo oíamos siempre. Y las emisoras de Madrid, Radio Nacional, Radio Madrid, todas esas sí. Siempre fui muy aficionada a la radio. Me acuerdo de alguna novela que era muy larga, y claro, no la podía seguir, pero me gustaban mucho las conferencias que daba, no sé si mal no recuerdo, García Sanchís. Unas conferencias por radio que me encantaba oírlo siempre. Y también lo oí en Madrid, en mi teatro, que eran conferencias que daba largas y tan ameno que, aunque yo era muy jovencita, me entretenía con aquel señor. Bueno, me encantaba. Ese tipo de cosas que uno recuerda son, por definición, pequeñas e inefables, pues los recuerdos importantes pertenecen a cuando uno ya es mayor. Pero aquello del juego de la billarda, que como entonces los niños no teníamos apenas juguetes, lo hacíamos nosotros mismos a punta de navaja, las andanzas por los prados, el ir a coger pájaros, a estudiar los nidos, bañarse en el río todos juntos, jugar a las canicas, esos son recuerdos gratos. Y la sonrisa de la madre y la regañina de la abuela para terminar luego dándole a uno un duro. Eso es lo que uno se acuerda y es lo que hace que ese periodo no sea comunicable, porque cada uno tiene sus propias vivencias, pero sí maravilloso. En Monforte de Lemos. Ali, así de forma continuada, vivo hasta os 20 anos, pero despois xa voume para Madrid, ali paso 5 anos, e despois veño para Lugo, e estou hasta hai 3 anos, hasta que me xubilo aquí. En principio, así cando era moi pequeno, non é como ahora que se iniciaba moito máis tarde, pois tería ao mellor 8 anos, era nos escolapios. Non había academias, non había instituto, naquele momento a forma de ensino
era exclusivamente a academias privadas e colexios religiosos. Polo tanto, os Escolapios de Monforte eran os famosos, e baixo a fundación as características que tiña o cardenal Rodrigo de Castro, que fixo esa fundación, pois tiña unha parte que era ensino pagado, pero outra parte que era de balde para os pobres, por decir así. Eu iniciei aí os estudios e éramos na aula dos pobres. Ali había unha diferencia clasista, recordo, moi forte, eu teño imágenes nese sentido, e no propio pupitre na escola, porque non estábamos separados da xente que pagaba, pero os que non pagábamos estábamos nas últimas filas sempre. De aí o peletón dos pobres sempre era o torpe, automáticamente, pero xa, se un chegaba xa te colocaban fora. Un mandilón de distinto color, e aí, bueno, pois arreglábamos como podíamos. Non era tampouco atención cando o padre Gerásimo, que era un que se me recorda moito, porque pegaba unhas galletas, e as galletas iban solamente para os pobres, nunca iban para os ricos. Así que eu, sobre todo, desa etapa teño o olor da aula, da tinta, que é moi general, que dá un olor moi característico pois nesas aulas que había, e como se esmeraban precisamente na parte religiosa, porque a min é a que me quedou grabada, nada da outra. Era un ensino tamén con moito medo, introducían con láminas grandes, non había diapositivas, todo ese mundo, lóxicamente, da imaxe non existía, entón eran unhos paneis grandes de papel con dibuxos das distintas cousas, por exemplo, que ensinaban. O purgatorio, bueno, pois ali aparecía a imaxe dos nenos do limbo cando estaban, o demo sempre, o inferno, e iso é o que nos quedaba grabado, porque era o terror. Por lo tanto, explicaban con dibuxos, con cadros, incluso copias de cadros, explicaban o terror do inferno. Eso a min funcionoume toda a vida, o terror psicolóxico. Incluso, ahora, a veces, desperto con medo pola noite. É unha cousa que me quedou fixada. E despois iso complicouse ca morte, eu tiña 10 anos, 12 anos, ca morte dunha irmá que quería moitísimo, era Lucita. Ela vivía, atendía meu tío, que era cura, e iba polas parroquias, de vez en cando cambiábano para parroquias distintas e tal. E eu iba detrás, pasaba os veraos con Lucita, e aí creouse ese medo, porque era tamén os nenos e as nenas criábamonos a mogollón no barrio, nos Chavos, neste caso, en Monforte, na Rúa da Estrela, e había unha parte así moi rural, oscura, ao lado do Regato, un río que tiñamos ali, e os grandes contábanos contos de medo. De tal xeito que eu, cando era de noite e regresaba a casa, non tiñamos luz. A escaleira era unha escaleira oscura, e eu tiña medo de subir, quedábame no portal hasta que chegaba meu irmão ao mellor a 1 da mañá, porque ele iba, bueno, había un bar, había moita comunicación, cantábase moito nos bares, e eu estaba ali encollidiño e non podía subir as escaleiras porque me aparecía algo, pois ao mellor unha ánima, ao mellor algo que eu non podía controlar, incluso co neno, ca fantasía que tes de neno. Despois, miña irmá Lucita morreu, como decía, e eu tería 12 anos. Como eu estaba tan unido a ela, aquelo para min foi unha das épocas así da miña vida que me quedaron tamén moi gravadas e que sufrín moito porque non o expresei. Entón era un neno que estaba tragando unha morte de leucemia, 20 anos tiña, era guapísima, todo o mundo admiraba, e claro, de repente que desaparece a min, eso foi unha cousa tremenda. Pois eu tiña a obsesión de que se me iba a aparecer. Gotero de Reis, un pueblo que se llama Galloso. Había escuela de aquella que aquel entonces había. Cuando yo recuerdo, había un matrimonio, maestra y maestro.
Sí, me parece que se llamaba Averizo, me parece. No recuerdo bien. Yo me crié con los abuelos. Y entonces, mi abuela me daba, bueno, lo que quería yo, ¿no? Y yo me dio vino dulce, salso. Y yo me puse... y entonces le dije, quiero llevarles patatas a los maestros. Y dije yo, bueno, pues lleva. Me puse una cesta en la cabeza y en vez de ir por afuera, que había un prado cerrado, yo me fui por el prado. ¡Plá! Las patatas al suelo. Pasé un rato largo recogiendo las patatas. Lo que pasa es que de aquella no se aprendía nada, ¿eh? Yo estoy hoy que de ortografía, bueno, en la G y la J sí, ahora después la V y la B me hace falta. Mientras vivió mi abuela, yo estuve allí. Cuando murió mi abuela, entonces ya me fui para junto a mis padres. Recuerdo que después de cuando fui para junto a mis padres, jugábamos al escondite alrededor de los pajares y de todo eso. Chicas como chicos, ahí jugábamos todos éramos amigos. Ahora un día no nacen ya están enamoraditos. Y de que ya no era así, era otra vida. Pues había el San Antonio, que era mi padre, que él se llevaba lo de la... Porque San Antonio recaudaba para él, de cerdos y de eso. Y hacíamos la fiesta, hacía la fiesta mi padre, en el mismo, al lado de la casa. Y después había el San Roque, que es en agosto, y el Santiago. Recuerdo que había una radio grande, un escaparate, pero después nada más. Nazo en Lugo, aquí cerca, aí a entrada do Carril dos Loureiros, non sei en que casa, nunha das primeiras casas, creo que xa non existe aquela, nunha casiña donde vivía a miña avoa materna, e entón nacín na casa dela, non? Na casa da miña avoa paterna, pero estuve moi pouco tempo vivindo aí porque marchei, meu pai era militar, e entón marchamos, creo que a Palma de Mallorca, e de Palma de Mallorca fomos dar a Olot, por aí, pola Garrocha era, non? Por esa comarca, donde estiven hasta os 4 anos e pico. De Olot teño memoria, De Olot teño memoria. Despois estivemos algún tempo en Málaga, un pouco tempo, e cando xa tiña 5 anos, volvemos a Lugo. Eu recordo, fíxate, teño clarísima a imaxe da noite, que chegamos no tren a Lugo, non sei, cando era, debía ser por xaneiro ou por aí. Ou, sí, por aí, por xaneiro debía ser. Chovía a cachón, e iba frío. E viña de Málaga, non? Ainda que non te fixaras moito, claro, cheguei aquí e dixen, coño, menudo a historia inventaron os meus pais, mudar aquilo por isto, non? E viñemos, estuvemos uns días aquí na casa de miña avoa, deso recordo, e despois marchamos vivir a Magoi, onde meu pai alugara ali un piso nunha casa de ali de Magoi, e ali vivín prácticamente toda a miña infancia, toda a miña mocidade, non? En Magoi, ou seña que no fondo que son de Magoi, claro, eso está claro. Asistín ali á escola unha escola que poñía don Domingo Cabanas, Núñez, que era unha escola particular, porque ele era mestre, pero era daqueles que represaliaran
non? Cando a guerra, despois da guerra, non? E entón o home poñía escola particular, no soto da súa casa, a casa aínda está ali, tal e como era. E entón eu acudín ali e empecé, pois iso, ao pouco de chegar a Lugo, 5 anos e pico. E eu escoitei algunha vez a don Ángel Fole contar unha historia moi semellante. E é que a min, meu pai aprendera a ler na casa. Entón eu cando cheguei á escola xa sabía ler, prácticamente, vamos, sabía ler, entendámonos, non? Sabía... E claro, cheguei ali e empezou o mestre ali a preguntarme e tal, a facerme ler, e viu que había que ver que listísimo este pequeno que axiña aprende a ler. Eu a verdade é que eu nunca lle dixen que xa, eso, pero meu pai sí que lle dixo, entón perdeuse todo aquilo de bo daquilo que eu podía ali chufarme, non? Ali estive na escola hasta os 10 anos, que era cando se ingresaba no bachillerato, e pois examineime de ingreso onde está agora, onde é a Diputación, no edificio da Diputación, que estaba ali o Instituto Masculino, pero xa comecei, en setembro, xa inauguramos o que é hoxe o Lucas Augusti, non? Que daquelas era o Instituto Masculino, o sea, que a min cadrábame ben, non tiña que moverme moito do barrio, porque cando tiña que ir ao instituto, pois tamén me cadraba xa moi cerca, non? E aí estudiei iso, e despois, cando marchei do instituto, fun á escola normal, que tamén estaba ali, pero, bueno, daquela xa era un rapazolo, non? A facer magisterio, que foi o que fixe. Ou seña que prácticamente a miña vida moveuse pois desde a Porta Aguirre de Lugo cara ao sur, non? Aquí en San Ciprián, concretamente no Porto de Riba, no muelle mesmo. Hasta que nos casei, hasta que me casei, que fomos para estranxeiros, tuvemos, bueno, eu 12 anos, e o meu marido estuvo 13 e medio. E logo voltamos para cá, outra vez, para San Ciprián, cando veu a Lúmina pa aí. A Lúmina, hoxe a Coa. Pois a Escola Nacional, que hoxe é museo, que antes levaba doña Sagrario Martínez, profesora que era de Lugo, que veu de Lugo, pois creo que foi antes de empezar a guerra, desde logo, antes do 30, porque as escolas estas que hoxe é o Museo do Mar inauguraron no ano 32, creo, penso que foi no ano 32, e entón ela xa estaba aquí antes, se ela era nova, cando veu pa aquí era nova. Cando me deu a min clase, non, xa era maior. Como número de alumnos non o sei, pero que a escola estaba chea de rapazas como a min, con nenas máis maiores, pois máis maiores todavía, hasta os 15 anos, me parece que tiñamos, os 15 anos había que salir, pero desde os 6 anos, 7 anos, hasta os 15, pois había distintos grupos de rapazas, porque era a escola de nenas, e no outro lado era a escola dos pícaros, estábamos separados. Pois mira, en principio a pizarra, de pequenos, a pizarra pequena, xa que se rompía cada 2x3, que era de lousa, ou de pizarra, claro, pizarra, co pizarrín este tamén largo, que se rompía, había que escribir despois cos cachos, porque enteiro duraba moi pouco. Eso, en principio, máis o silabario, que había que aprender as letras, e para ler e tal. Pasamos ao catón, pois era o catón, e seguíamos coa pizarra. Despois xa empezamos a comprar unhas libretas, porque ao ter o catón xa empezábamos a ler algo, entón xa había que ler, xa había que escribir, entón tiñamos libretas ou blocs grandes, con lápiz, ou ben como bolígrafo, eran as esas. Despois xa aí, xa sempre seguimos aí. Bueno, tamén tinta, antes do bolígrafo ainda era tinta, había os tinteiros nos pupitres que había, e había que ir coa pluma, por cierto que se esgallaba cada 2x3 e había que cambiálas, non? Pero escribíamos así con pluma primeiro, despois era bolígrafo. Era unha profesora, moi buena profesora, era unha señora maior, cando a conocín eu xa era maior,
aunque parece que non, deunos unha enseñanza grande. A verdad que si eu teño sempre que agradecer, porque eu penso que foi unha profesora digna, unha profesora de verdade, unha maestra interesada polo saber noso, que aunque parecía que non daba nada, que parecía que non nos enseñaba nada, sí que nos enseñou. E a ortografía, moito. E caligrafía, por suposto, lectura, e incluso, cousa que antes non podía ser, porque había que falar en castellano, non se podía falar en gallego, pero cando vían as navidades nos enseñaba gallego, ou procuraba que leéramos lecturas en galego. Cando nos levaba facíamos como versos, como diría, escritos, cousas así en gallego, para recitar despois en navidades, en Nochebuena, en Navidad, íbamos á iglesia, porque era onde xa había que despois recitar villancicos, versos, poesías, ao Niño Jesús, claro. E aí era todo en gallego. Algo extraordinario, porque sempre me quedou iso. Mira, ela buscaba sempre un algo para que nos concienciáramos co gallego, porque nosotros, aunque o falábamos, porque falábamos continuamente, incluso na escuela, unhas coas outras, claro, dentro da escuela, se viña unha persona distinta, allá total ao colegio, entonces había que falar castellano, ou con ela, castellano, coa persona que viña na mitad do colegio, castellano. Pero entre nosotros, non, entre nosotros as picas, todo era gallego. E continuamente gallego, e fora tamén gallego. Non, porque xugar na escola non nos deixaban xugar. Entón, ao mellor fora, dicíamos, xa te collerei fora, non? Esta cosa, pero no dentro había que ir por donde marcaba ela. La primera vez que viajé a Galicia fue en el verano de 1947. Iba a conocer a mis abuelos paternos. Mi padre buscaba el reencuentro con los suyos después de años de guerra y cárcel. Me parece que en aquel verano se me cayó el primer diente y se murió Manolete. La noticia de la muerte de Manolete, recibida en una minúscula aldea a la que se llegaba en pollino desde la más próxima estación de Puebla de San Julián, tenía un no sé qué de exótico y sobre todo rumiada en aquel acento gallego que me envolvía y me sorprendía porque mi padre lo había perdido. En Veiga de Brañas, nun pueblo de Veiga de Brañas, ao Ayuntamiento de Piedrafita e a provincia de Lugo. Ali, pois, vivín casi sempre no, porque tamén estuve algunhas veces por afora. Cando xa pude salir, fui botando tamén unhas horadas por fora. En Barcelona, en León, e por aí. Cando non había pasta, había que buscala. Había escola de maestros que viñan da fora. Entón me acordo de Luís. Un chamábase Don Paco e outro chamábase, era andaluz. Era de Andalucía, pero non me recordo o nombre, outro sí. Mais había tamén maestros do pueblo que daban, había un pueblo aí que lle chaman Arxinteiro, sí, que tamén foi un señor dar escola allí. O sea que tuvemos de todas as formas, maestros de pueblo, maestros de ciudades, donde viñan. Pois éramos moitos, que algúns eran mocetes. Si, estudiábamos bastante ben. Este que lle chamaban Don Paco, para estudiar a tabla, poñíanos, antes de marchar, poñíanos así unha esquiniña da escola e facíanosla cantar, e cantaba el con nosotros. Así que sabíamos o revés e o dereito. Si, deso sí que me acordo moito, perfectamente me acordo. Si, sumar, restar, dividir, multiplicar, todo, de todo sabíamos. E valeu-nos ben, porque daquela nos pueblos non había escolas. Pois mire, cavábamos o pan, para facer polo pan, había que cavar a terra, os campos. Despois había que sacudir os torrós para facer as tolas. Unhas montañas de torrós que facían, metíaselles unha pouca de leña, entonces prendíamos e ardían, que con aquilo, pois facías o abono do pan. Era cando se botaba pan, tanto pan, que agora ya por aí xa case non se bota nada. Entonces, en cuanto papá podía, nosotros marchábamos segar. Viñanos buscar para segar polas ferrerías,
pola Veiga e por eses pueblos por aí. Sí, da parte de León, pagábamos a 15 pesetas, segando todo un día. Sí, e dábanos de comer, dábanos, pois, cebola con aceite e pan, e do que podían nos daban de comer. Si, a última xa tiña, pois debía ter 18 anos. Eu era a primeira, a segunda, e a veces íbamos as tres, a veces ao mellor íbamos dúas, según estuvera o papá e a mamá para poder marchalas todas, para poder ir todas. Pero do resto pasábamoslo moi ben. Ola se pasara agora como se pasaba daquela. Todas eran bromas, todas íbamos moitas xuntas, moitas mulleres e homes. E claro, pasábase ben, aunque traballabas moito, pero pasábase ben. Non traballouse moito. Na infancia houve que traballar moito, polo menos na miña. En Lugo, en la calle Obispo Aguirre, justo en la misma calle en la misma casa que vivía Trapero Pardo. Y yo siempre le decía a Trapero, Traperiño, el día que faltemos tú y yo, tendrán que poner una placa en esta casa en que diga, aquí vivió el eminente hombre de las letras, Trapero Pardo, y la mujer más presumida de Lugo, Concepción Teijeiro. Recuerdos de niñez de Lugo no tengo. Realmente de niña pequeña he vivido poco en Lugo. O sea, mi padre, cuando se retiró por la ley de Azaña, nos fuimos a vivir todos a La Coruña. Después mi padre desgraciadamente murió enseguida y nosotros, mi madre se había educado en Salamanca, en las esclavas, y nos fuimos a Salamanca para meterme a mí, que era la mayor, en el colegio, y mis hermanos tenían una señorita que les enseñaba. O sea que realmente en Lugo no hemos estado. Después, a continuación, ya nos fuimos para Madrid y ya nos quedamos allí. Después vinimos a Lugo, mis hermanas vinieron un poco antes, yo vine y fue cuando conocí a mi marido y ya me quedé. Pero vamos, te estoy hablando pues ya del año 40 y tantos o así. Sí puedo decirte que cuando llegué a Lugo, pues me extrañaba muchísimas cosas. Por ejemplo, pues eso, de ver en la Rúa Nova cómo salían las lecheras con las vacas de los portales. Una cosa que me chocaba, todo eso. Era un Lugo muy paisano, sin embargo, era un Lugo de mucho señorío, de la gente, de grandes señores que vivían perfectísimamente bien, maravillosamente bien. No digo maravillosamente bien económicamente, digo educadamente, ¿no? Y eso sí que lo he notado mucho, porque en Madrid notas mucha gente educada, pero aquí lo notabas muchísimo más, precisamente por eso, porque había menos gente. Mira, hemos perdido lo primero de todo, el respeto, ¿eh? El respeto, que hemos perdido, por ejemplo, el usted, que a mucha gente no le importa, y a mí personalmente tampoco me importa, pero creo que es una regla de educación que deberíamos de mantener constantemente. Que, hombre, hemos pasado por ejemplo, de familias que van a su madre de usted, ahora a ir a comprarte unos zapatos y que te dedica una chiquilla, una mocosa, jovencita, que dice, bueno, ¿qué número calzas? ¿Y qué zapato quieres? O sea, es una gran diferencia la que hay esto. Y eso no es que lo note ahora, lo he ido notando desde hace muchos años, que hemos perdido un poco, no sé si educación y sobre todo respeto, ¿no? Sí noto eso. Después de Lugo ha mejorado en muchísimas cosas, hemos mejorado una enormidad. Era un pueblo. Sin embargo, ahora pues ya tenemos un poco de vistas a ciudad. Y sí me gusta Lugo muchísimo. Daquela comezaría as lembranzas con esta evocación da cociña da Olga,
fogar daqueles antepasados meus, os Gómez de Neira. Cociña de pazo e, por ende, con campá de pedra, pero as labregas, as casas do común, tardaron en ter extractora, porque situaban a lareira medio a medio da casiña, sen sobrados en riba, que deste xeito cumprían coa función polifacética de rodearse das cortes do gando, quentándose recíprocamente, o gando a xente e a xente ao gando. Evitar perigros de incendio, aínda que se atizase con toxos, e de paso, todas as habitacións do sobrado recibirían calefacción nas súas cabeceiras e luz exterior nas fiestras. Non se me diga que non estaba mal descorrido.